Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marcos. Hoy desarrollaremos las situaciones del día 4 de quinto año de secundaria de la semana 22. Situación 1. El Instituto Geofísico del Perú informó que el último sismo registrado en la región de Arequipa tuvo una magnitud de 4 grados a la escala de Richter. Según el reporte de dicho instituto, el epicentro se localizó a 4,2 kilómetros este y 3,8 kilómetros sur del centro de la ciudad de Camaná. Además se sabe que alcanzó una profundidad de 20 kilómetros con un radio de 4,5 kilómetros a la redonda. Dicho sismo afectó a la ciudad de Camaná, me pregunto. Resolución. Primero vamos a hacer el gráfico, aquí lo tenemos. Vamos a recordar antes los puntos cardinales, norte, este, oeste y sur. Bueno, si lo llevamos esto al plano cartesiano, aquí tenemos el eje Y, el eje X. En el eje X, los positivos vendrían a ser el este y los negativos vendrían a ser el oeste. Lo mismo para Y, los positivos vendrían a ser el norte y el sur vendrían a ser los negativos. Entonces vamos a ubicar aquí a Camaná en el punto 0,0, en el eje de coordenadas. A partir de allí trabajamos. Entonces me dice el epicentro se localizó a 4,2 kilómetros este, aquí lo tenemos 4,2 kilómetros este, vendría a ser hacia la derecha en el eje X. Y 3,8 kilómetros sur, es decir, hacia abajo en el eje Y, es decir, en los negativos. Es decir, la intersección de estos dos puntos me representa al epicentro. Las coordenadas son 4,2, menos 3,8. Este vendría a ser el centro de la circunferencia que se va a generar, ¿no? Con un radio de 4,5 kilómetros a la redonda, me dice. Entonces vamos a graficar la circunferencia a partir de este punto. Bueno, allí lo tenemos, la circunferencia con radio 4,5 kilómetros. Ahora, gráficamente yo ya puedo dar respuesta, ¿no? Porque me dicen, ¿dicho sismo afectó a la ciudad de Camaná? Aquí lo podemos notar que no. Si el radio es 4,5 kilómetros, pues la ciudad de Camaná tiene como coordenada 0,0. No logró alcanzarlo. Pero antes nosotros vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia también, de esta circunferencia. Entonces, por aquí decimos ecuación de la circunferencia. Bueno, nosotros tenemos que conocer esta ecuación ordinaria. Si se le conoce, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Claro, esto se deduce de la distancia entre dos puntos, ¿no? Lo que es geometría analítica. Bueno, ¿quién es h y quién es k? H viene a ser 4,2 y k viene a ser menos 3,8. Viene a ser el centro de la circunferencia. Entonces simplemente vamos a reemplazar esos datos, el centro de la circunferencia y el radio. El radio en este caso es 4,5 kilómetros. También me lo están dando. Entonces reemplazando tendríamos x menos h, h es 4,2, sería x menos 4,2 todo elevado al cuadrado más y menos k. Aquí tenemos menos y aquí tenemos menos 3,8. Entonces diríamos menos por menos es más, sería y más 3,8 al cuadrado. Es igual, r en este caso es 4,5 al cuadrado. Lo puedo desarrollar este cuadrado o simplemente lo dejo ahí nomás, ¿no? Esto vendría a ser la ecuación de la circunferencia. Luego decimos, hallamos la distancia de Camaná al epicentro. ¿Cuál es esa distancia? Esta de aquí, de color verde. Del punto 0,0 que está ubicado Camaná hasta el centro del sismo, cuyas coordenadas son 4,2 y menos 3,8. Entonces, utilizamos esta fórmula, distancia entre dos puntos. Antes de utilizar esta fórmula, nosotros también lo podemos encontrar por teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque si este punto tiene como coordenadas 4,2 y menos 3,8, aquí se forma un triángulo rectángulo, cuyo cateto vendría a ser, uno de los catetos es 3,8 y el otro cateto vendría a ser 4,2. Por teorema de Pitágoras puede encontrarte, pero nosotros vamos a encontrar utilizando la distancia entre dos puntos. Entonces los puntos que vamos a utilizar es 0,0 y 4,2, menos 3,8. En este caso, x sub 2 vamos a llamar 4,2 y y sub 2 menos 3,8. X sub 1, 0 y y sub 1, 0 también, porque este punto viene a ser 0,0. Entonces reemplazamos x sub 2, 4,2 menos 0, todo elevado al cuadrado, más y sub 2 vendría a ser menos 3,8 menos y sub 1, que también es 0, ¿no? Todo elevado al cuadrado es igual a d. Ahora, 4,2 menos 0 al cuadrado vendría a ser 17,64 más
Menos 3,8 menos 0 es menos 3,8 al cuadrado vendría a ser menos 3,8 por menos 3,8 que sale 14,44. Ahora sumamos y sacamos la raíz cuadrada, pues me sale 32,08. La raíz cuadrada de 32,08 es 5,66 kilómetros. Entonces hemos encontrado D. Y nos podemos dar cuenta que, o dando respuesta ya decimos, como D es mayor que el radio, dicho sismo no afectó a la ciudad de Camaná. Esa sería una forma de comprobar. Claro que puede haber más. Situación 2. El Servicio Sismológico de Baja California detectó un sismo con origen en la ciudad de Mexicali a 5 kilómetros este y 3 kilómetros sur del centro de la ciudad, con un radio de 4 kilómetros a la redonda. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia del área afectada? ¿Afectó al centro de la ciudad Mexicali? Resolución. Bueno, por aquí tenemos la gráfica. Aquí tenemos la ciudad Mexicali en el punto 0,0. Eje Y, eje X. Recordando, los positivos en el X es el este y los negativos vendrían a ser el oeste, y en el eje Y los positivos vendrían a ser el norte y los negativos vendrían a ser el sur. Pues, según el problema me dice, en la ciudad de Mexicali a 5 kilómetros este, aquí lo tenemos, 5 kilómetros este, y 3 kilómetros sur, es decir, hacia abajo en el eje Y, se ubica el epicentro del sismo. Y con un radio dice de 4 kilómetros a la redonda. Aquí lo tenemos el gráfico, cuyo centro vendría a ser, de la circunferencia que me genera, vendría a ser 5,-3. Claro, lógicamente aquí está positivo, ¿no? 5 kilómetros este, no hay problema. Pero 3 kilómetros sur, como está en el eje Y decíamos que el eje Y negativo es el sur, pues aquí están los números negativos, por eso el centro es 5,-3. Ahora, este problema es parecido al ejercicio anterior. Dice, ¿afectó el centro de la ciudad de Mexicali? Pues primero encontramos la ecuación de la circunferencia, la ecuación ordinaria. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Reemplazamos, en este caso h es 5, x menos 5 al cuadrado más y menos, como aquí el valor de k es menos 3, y el menos de la fórmula sería menos por menos es más, sería y más 3 al cuadrado es igual al radio al cuadrado. El radio vendría a ser 4, ¿no? 4 al cuadrado. Listo, ya está la ecuación de la circunferencia. Ahora, como en el problema anterior decimos, hallamos la distancia de Mexicali al epicentro, esta distancia d. Entonces, si aplicamos la fórmula, distancia entre dos puntos es igual a raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 todo elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 todo elevado al cuadrado. X sub 2 vendría a ser 5, y sub 2 menos 3, x sub 1 es 0 y y sub 1 vendría a ser 0 también. Entonces reemplazo, tendríamos raíz cuadrada de 5 menos 0 todo elevado al cuadrado más menos 3 menos 0 todo elevado al cuadrado es igual a d. Ahora operamos, tendríamos raíz cuadrada de 25 más 9 es igual a d. La raíz cuadrada de 5,8, la raíz cuadrada de 34 sería 5,8 kilómetros. Entonces decimos respuesta, como D es mayor que R, dicho sismo no afectó a la ciudad de Mexicali. Situación 3. En el departamento de Arequipa se ha registrado un sismo que tuvo una magnitud de 5 grados en la escala de Richter. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú, el epicentro se ubicó a 10 kilómetros este y 6 kilómetros sur del centro de la provincia de Carabalí. Además, se sabe que alcanzó una profundidad de 20 kilómetros con un radio de 30 kilómetros. Un cable de alta tensión se cae exactamente en el límite norte de la zona afectada y paralela al eje X del efecto de las ondas sísmicas. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia que nos permitirá determinar el límite del efecto de las ondas sísmicas? ¿Cuál es el límite máximo ubicado al norte y paralelo al eje X del efecto de las ondas sísmicas donde cae el cable de alta tensión? Resolución. Bueno, por aquí hemos anotado los datos. El epicentro se ubicó a 10 kilómetros al este y 6 kilómetros al sur del centro de la provincia de Carabalí. Además, se sabe que alcanzó una profundidad de 20 kilómetros con un radio de 30 kilómetros. Bueno, vamos a hacer la gráfica. Aquí lo tenemos, eje Y, eje X. Bueno, aquí me dice que el epicentro se ubicó a 10 kilómetros este, aquí lo tenemos 10 kilómetros este y 6 kilómetros sur. 6 kilómetros sur sería hacia abajo, sería menos 6. Del centro de la provincia de Carabalí. Carabalí, como siempre, lo ubicamos en el punto 0,0. Entonces, el punto cuyas coordenadas es 10,-6 viene a ser el centro de la circunferencia que genera dicho sismo, con radio 30 kilómetros.
Luego me dice un cable de alta tensión cae exactamente en el límite norte de la zona afectada y paralela al eje X del efecto de la sonda sísmica. Entonces aquí lo tenemos, el de color rojo viene a ser el cable que dice que cae en el límite superior, paralela al eje X. Es decir, imaginariamente el cable viene a ser una recta tangente a la circunferencia, que corta en un solo punto a dicha circunferencia. Y ese punto va a tener como coordenadas, abscisa va a ser 10. La abscisa va a coincidir con el centro, porque me dice que es paralela al eje X. Y la ordenada vamos a llamar Y. Ese punto va a pertenecer a la recta tangente y a la circunferencia. Claro, gráficamente yo lo puedo encontrar el valor de Y. Si el radio es 30, esta distancia del punto 10,Y a 10,-6 va a ser 30 también. Como este pedazo de aquí mide 6, por diferencia, Y vendría a ser 24, ya que el radio vendría a ser 30 kilómetros. Pero nosotros lo vamos a hacer analíticamente. Entonces respondemos la pregunta. La pregunta A me dice la ecuación de la circunferencia. Pues vamos a hallar la ecuación ordinaria. En este caso, la fórmula es x menos h al cuadrado más y menos k todo elevado al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Reemplazando, recordando, h y k vendrían a ser las coordenadas del centro, en este caso 10,-6. h es 10 y k es menos 6. Reemplazando tendríamos x menos 10 al cuadrado más y más 6 al cuadrado. En este caso, menos por menos es más, ¿no? Ya que 6 es negativo. Menos por menos es más. Es igual al radio al cuadrado, que vendría a ser 30 al cuadrado. Ahora respondemos la pregunta B. Hallamos el límite máximo ubicado al norte y paralelo al eje X del efecto de las ondas sísmicas donde cae el cable de alta tensión. Reemplazamos 10,Y, recordando este punto pertenece a la circunferencia y también pertenece a la recta que nos representa al cable de alta tensión. Entonces decimos, reemplazamos 10,Y en la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia es x menos 10 al cuadrado más y más 6 al cuadrado es igual a 30 al cuadrado. Reemplazamos, en este caso la abscisa es 10, sería 10 menos 10 al cuadrado más y más 6 al cuadrado. En este caso y es y, porque es lo que vamos a hallar, es igual a 30 al cuadrado. Operando aquí es 0, tendríamos y más 6 al cuadrado es igual a 30 al cuadrado. Ahora, este cuadrado va a pasar al segundo miembro como raíz cuadrada. Aquí, elevando el cuadrado me sale 900. La raíz cuadrada de 900, la raíz cuadrada de un número positivo va a ser un positivo y un negativo. En este caso, más 30 y menos 30. Si yo trabajo con más 30, el valor de y va a salir 24 positivo, porque el 6 pasaría a restar. Y si yo trabajo con menos 30, este 6 pasaría con negativo y tendríamos que y es igual a menos 36. Entonces, para y tendríamos dos valores, y igual a 24 y menos 36. ¿Cuál de los dos voy a coger? Pues voy a coger el 24. ¿Y el menos 36 a qué me representa? Pues me representa este punto de acá, de la parte inferior. La parte inferior, si me hubieran preguntado por este punto, por la parte inferior, si el cable hubiera caído en la parte inferior paralela al eje X, este punto, el punto de tangencia, tendría las coordenadas 10, menos 36. Pero en este caso me piden por la parte superior. Entonces decimos luego el límite máximo del efecto de las ondas sísmicas donde cae el cable de alta tensión está ubicado a 10 kilómetros este, 10 kilómetros este y 24 kilómetros norte, 24 kilómetros norte hacia arriba de la ciudad de la provincia de Carabalí. Situación 4. La plaza bolognesi ubicada a 5 kilómetros al sur y 3 kilómetros al oeste del centro de Lima tiene un diámetro de 0,1 kilómetros aproximadamente. Si ocurriera un sismo de 7 grados en la escala de Richter, siendo allí el epicentro, y un poste de luz se derrumba sobre el borde ubicado en el extremo superior de la plaza, A. ¿Cuál sería la ubicación donde cae el poste? B. ¿Cuál sería la ecuación de la recta que representa el poste? C. Si el epicentro se ubicaría en la zona norte, intersectando en el extremo superior y tendría un diámetro de 0,2 kilómetros, ¿cuál sería la ecuación de la circunferencia que se generaría? Resolución. Bueno, por aquí hemos sacado los datos. La plaza bolognesi ubicada a 5 kilómetros al sur y 3 kilómetros al oeste del centro de Lima tiene un diámetro de 0,1 kilómetros. Bueno, vamos a hacer la gráfica. Aquí lo tenemos. Bueno, recordando los puntos cardinales norte, sur, oeste y este. Bueno, aquí está nuestro eje de coordenadas, eje Y, eje X. En el punto 0,0 está ubicada la ciudad de Lima. Luego me dice, la plaza bolognesi ubicada a 5 kilómetros sur. 5 kilómetros sur vendría a ser en el eje Y negativo. Y 3 kilómetros oeste vendría a ser en el eje X negativo.
Aquí lo tenemos. En el punto menos 3, menos 5 está ubicado el centro de la Plaza Bolognesi, con un radio de 0,05 kilómetros. ¿Por qué? Porque me dice que el diámetro es 0,1 kilómetros. Como el diámetro es el doble del radio, entonces el radio va a ser 0,05 kilómetros. Luego me dice un poste de luz se derrumba sobre el borde ubicado en el extremo superior de la plaza. Entonces, como me dice sobre en la parte superior de la plaza, ese poste va a caer en forma tangente a dicha circunferencia generada, ¿no? O dicha circunferencia que me representa a la Plaza Bolognesi. Porque así me dice, si ocurriera un sismo, el poste se caería sobre en la parte superior de la plazuela Bolognesi o de la Plaza Bolognesi. Entonces, por esa razón, el poste estaría representado por una recta tangente a la circunferencia y paralela al eje X también. Entonces, este punto va a tener como coordenadas, abscisa va a ser menos 3 y la ordenada va a ser Y, que no sabemos. Claro, lógicamente, como en el ejercicio anterior, uno lo puede encontrar gráficamente, pero en este caso lo vamos a hacer analíticamente. Entonces decimos ecuación de la circunferencia. La ecuación ordinaria es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Reemplazamos h y k. H vendría a ser menos 3 y k vendría a ser menos 5. Y el radio vendría a ser 0,05. Entonces el reemplazo sería x más 3, recordando aquí menos por menos es más. X más 3 al cuadrado más y más 5 al cuadrado es igual a 0,05 al cuadrado. Ya tenemos la ecuación de la circunferencia. Respondemos a la primera pregunta. Hallamos la ubicación donde cae el poste. Reemplazando este punto, el punto de tangencia, menos 3,y en la ecuación de la circunferencia. Igual que en el problema anterior. Entonces reemplazamos x, la abscisa vendría a ser menos 3, sería menos 3 más 3 elevado al cuadrado, más y más 5, todo elevado al cuadrado, es igual a 0,05 al cuadrado. Decíamos que este punto, menos 3,y, pertenece a la circunferencia. Por eso estamos reemplazando aquí y encontrar el valor de y. Aquí operando, tendríamos y más 5, todo elevado al cuadrado, es igual a 0,05 todo elevado al cuadrado. Ahora aquí también la raíz cuadrada de un número positivo tiene dos valores, un negativo y un positivo. Trabajando con el positivo nos saldría un valor y con el negativo nos saldría otro valor. Entonces tendríamos que y es igual a menos 4,95 trabajando con 0,05 positivo y y es igual a menos 5,05 trabajando con negativo. Ahora para y, ¿cuál cogemos? Pues cogemos menos 4,95. Y y igual a menos 5,05 me representa el otro extremo, ¿no? El extremo inferior. Cuyas coordenadas vendrían a ser, si me hubieran preguntado por este punto de tangencia, por la parte inferior, vendría a ser menos 3, menos 5,05. Entonces luego la ubicación donde cae el poste está a 4,95 kilómetros sur y 3 kilómetros oeste del centro de Lima. Luego me preguntan por la ecuación de la recta que representa el poste. Entonces decimos la ecuación de la recta que representa el poste es y igual a menos 4,95. Vendría a ser una función constante, ¿no? Si quiero llamarlo así. Y igual a menos 4,95. Lógicamente la otra recta vendría a ser y igual a menos 5,05 que pasa por este punto, ¿no? Por la parte inferior de la circunferencia. Resolución C. Si el epicentro se ubicaría en la zona norte, interceptando en el centro superior y tendría un diámetro de 0,2 kilómetros, ¿cuál sería la ecuación de la circunferencia que se generaría? Bueno, el epicentro me dice que se ubica en la zona norte, interceptando en el extremo superior, es decir, la circunferencia que se va a generar por el sismo cortaría a esta circunferencia en un punto, o tendríamos dos circunferencias tangentes, ¿no? Donde dicha circunferencia generada por el sismo tiene diámetro 0,2 kilómetros. Entonces podemos decir, si el epicentro se ubicaría en la zona norte, interceptando en el extremo superior y tendría un diámetro de 0,2 kilómetros, el centro de la circunferencia se encontraría a 4,95, porque recordando que el valor de y era 4,95, menos 0,2 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque me dice que este es diámetro. Entonces el radio vendría a ser entre 2, 0,2 entre 2. Eso me sale 4,85 kilómetros. Entonces se ubicaría a 4,85 kilómetros sur y 3 kilómetros oeste del centro de Lima, es decir, más arriba. De donde la circunferencia que se genera tiene los siguientes elementos. H, K, el centro vendría a ser menos 3, como son tangentes y pasa por este punto menos 3,y o menos 3, menos 4,95, el centro va a ser menos 3, menos 4,85.
y el radio vendría a ser 0,1 kilómetros. Entonces la ecuación de la circunferencia vendría a ser x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. La ecuación ordinaria, reemplazando, tendríamos x más 3, porque aquí es menos, menos por menos es más y más 4,85 al cuadrado es igual a 0,1 al cuadrado. Esta vendría a ser la ecuación de la circunferencia generada por el sismo. Situación 5. En la municipalidad de una provincia del país, el alcalde proyecta construir un puente de 20 metros de largo por 3 metros de ancho, una construcción que el pueblo necesita y debe servir por muchos años. Le han recomendado utilizar cilindros congruentes de alta duración. Al buscar información encuentra que la altura de los cilindros es de 3 metros y solo cuenta con la información de la ecuación de la base de cada cilindro, x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 2y menos 2 igual a 0. ¿Cuántos cilindros debe el alcalde autorizar comprar al ingeniero encargado de construir el puente? Resolución. Bueno, vamos a hacer un gráfico, aquí lo tenemos. Este es el puente de color verde, me dice que tiene un largo de 20 metros y un ancho de 3 metros. En la base va a haber cilindros echados, no sabemos cuántos, ¿no? Por eso he colocado aquí puntos suspensivos, pero la cantidad de cilindros debe cubrir los 20 metros. Entonces el radio del cilindro hemos llamado R, el diámetro vendría a ser 2R. Bueno, el largo del cilindro en este caso va a ser 3 metros, ¿no? Coincidiría con el largo del puente. Entonces luego decimos haríamos R completando cuadrados en la ecuación. Bueno, me dan la ecuación general de la circunferencia de la base de cada cilindro, que es esta, x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 2y menos 2 igual a 0. Esta vendría a ser la ecuación general de la circunferencia de cada cilindro. Entonces luego decimos x cuadrado menos 2x, vamos a agrupar las x, más y cuadrado menos 2y, agrupando las y, menos 2 igual a 0. Luego decimos x cuadrado menos 2x más 1 menos 1. Aquí estoy sumando 1 y restando 1. 1 menos 1 es 0, es decir, la igualdad no se va a alterar. Aquí lo mismo, y cuadrado menos 2y más 1 y menos 1. Sumo 1 y resto 1, la igualdad no se altera. Menos 2 igual a 0. Luego agrupamos x cuadrado menos 2x más 1, más y cuadrado menos 2y más 1. Aquí menos 1 es menos 2. Menos 2 vendría a ser menos 4, igual a 0. Repito, aquí no hemos alterado la igualdad, solamente hemos transformado. Esta igualdad vendría a ser la misma que la primera. Ahora recordando un producto notable, si yo tengo a menos b al cuadrado es igual el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, menos 2ab, más el cuadrado del segundo, que vendría a ser b al cuadrado. Ahora lo aplicamos aquí, x cuadrado menos 2x más 1 es el desarrollo de x menos 1 todo elevado al cuadrado. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, vendría a ser 2 veces x por 1, que vendría a ser menos 2x, más el cuadrado del segundo, que vendría a ser 1 al cuadrado, que es 1. Aquí lo mismo, más y cuadrado menos 2y más 1 vendría a ser el desarrollo de y menos 1 todo elevado al cuadrado. Es igual a 4. Aquí está restando, pasa a sumar. Aquí tenemos la ecuación de la circunferencia. X menos 1 todo elevado al cuadrado más y menos 1 todo elevado al cuadrado es igual, 4 es 2 al cuadrado. Entonces ya conocemos el centro, conocemos el radio. Repito, aquí esta ecuación es la misma que la primera, solamente lo hemos transformado. Entonces decimos el centro es 1,1 y el radio vendría a ser 2 metros. Hemos encontrado el radio de la circunferencia de la base de cada cilindro. Luego decimos el diámetro de la base del cilindro vendría a ser 2R. 2R es igual a 2 por 2, 4. 4 metros vendría a ser el diámetro de la base de cada cilindro. Entonces decimos el número de cilindros es igual a 20 metros entre 4. Es igual a 5 cilindros. Entonces decimos respuesta, el alcalde debe autorizar comprar al ingeniero 5 cilindros para construir el puente. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale pulgar arriba, comparte la información. Nos vemos hasta la próxima.